De la bendita palabra de Dios. Voy a pedirles que nos dispongamos en oración para recibir lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes. Te pedimos que nos ministres. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos prepare para que la palabra se haga rema en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, esta mañana haremos una reflexión sobre el texto de Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 10. Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 10. Dice así la bendita palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, la Biblia es un libro que fue escrito en diferentes momentos históricos. Y en cada momento histórico en que se escribió uno de los libros, en ese momento histórico, el pueblo tenía diferentes culturas, o los pueblos involucrados tenían diferentes culturas. Es decir, diferentes costumbres, idiomas, etc. Pero además de eso, cada texto bíblico fue escrito con ciertos criterios literarios. El domingo pasado vimos cómo el Génesis, cierta parte del Génesis, parece que fue escrito en forma de fábula, porque hablaba una persona y un animal. En este caso, está hablando Pablo a la iglesia de Galacia, que en realidad había dos Galacias. Probablemente aquí se refería a la Galacia del norte. Pero aquí lo importante no es a qué pueblo se dirigía, sino lo esencial del mensaje. Si ustedes comparan las cartas de Pablo, en casi todas o en todas, excepto en Gálatas, saluda a ciertas personas muy amablemente. Saludos a Síntique, para mencionar un nombre, y a muchas personas más. Ustedes ven en el libro de Gálatas, Pablo no saluda a nadie. Pablo no ora por nadie. Probablemente el apóstol estaba enojado con los Gálatas. Eso uno lo deduce con una lectura cuidadosa de la palabra. En esta breve introducción yo quiero decir que los Gálatas, y esto lo señalan algunos historiadores bíblicos, los Gálatas eran un pueblo inconstante. Se emocionaban con una palabra y al poquito tiempo la dejaban.
cuando Pablo los evangelizó, quedaron firmes. Se fue Pablo un tiempo y comenzaron a dispersarse. Porque hay que entender también que en el primer siglo la iglesia de Galacia estaba formada por dos segmentos culturales bien definidos. Por un lado estaban los creyentes judíos, los que venían del judaísmo, valga la redundancia. Y también estaban los paganos creyentes, que venían de otros dioses. Y los dos grupos formaron la iglesia de Galacia. Es natural, diría yo, que hubiera entre ellos bastantes diferencias. Y eso explica, oiga bien que digo, eso explica, no justifica las acusaciones que les hace Pablo a los Gálatas. Bien, en esta carta, al menos en el texto que estamos analizando, Pablo realmente enfoca dos temas centrales en el texto. Dos temas centrales. El primero, el legalismo de los judaizantes. ¿Qué quiero decir con esto? El legalismo de los judaizantes es el legalismo de los creyentes de origen judío. Ellos querían acomodar el evangelio a los preceptos de la ley mosaica. Querían que los cristianos se circuncidaran, porque decían que de no hacerlo no habría salvación. Vean que en el Nuevo Testamento Pablo hablándole a los romanos les dice: guardáis los días, las fechas, los meses, porque había una tendencia a celebrar todas las festividades judías. Y cuando Cristo viene, amados hermanos, Cristo es suficiente. Cristo llena nuestra vida. De tal modo que en este caso estamos hablando de la circuncisión. Los judaizantes querían que los cristianos se circuncidaran. Pero Pablo estaba enojado. Se nota en la forma que escribe. Vean lo que dice Pablo. Gálatas 5, capítulo 5, verso 4. Esto está en lo que llamamos el contexto orbital, o sea, lo que está abajo del texto y lo que está antes del texto. Dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es una apasionada defensa que hace Pablo de la libertad que tenemos en Cristo. Defiende Pablo en este caso con poderosa vehemencia la justificación por fe. Nosotros vemos eso como algo normal ahora, pero en el primer siglo, cuando había una especie de ebullición en el crisol de la nueva fe, en la olla donde se estaba cocinando la nueva fe, había muchas ideas distintas, que había que guardar el sábado a la usanza judía, que había que circuncidarse y muchos otros preceptos de la ley mosaica. Y no es que la ley sea mala, no. Lo que pasa es que las obras de la ley no nos hacen salvos. Nos hace salvos la fe en Cristo. Porque cuando hay fe, viene la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Como pudimos oír, la redacción que hace Pablo en este capítulo primero, versos del 6 al 10, es una redacción dura, tajante.
lapidaria. Y el apóstol aquí da a entender que cristianismo y legalismo son incompatibles. Son incompatibles porque a libertad hemos sido llamados, dice la Escritura. Y vean que si estaba enojado Pablo, que no menciona a ninguna persona de Galacia. Como dije antes, en todas las cartas Pablo hablaba que le saludaran a Julano, a Mengano, a Perencejo, pero aquí no menciona a ninguno. Eso nos habla. Y ustedes saben por sus cartas que Pablo tenía un carácter fuerte. Cuando nos habla en Efesios del aguijón de la carne, muchos eruditos piensan que se refería a su carácter fuerte, porque Pablo era de armas tomar. Y Pablo contaba, y por eso si ustedes ven la carta de Gálatas completa, Pablo hace una apasionada defensa de su ministerio, porque muchos no creían en Pablo, precisamente los judíos o muchos judíos, porque ellos querían meter la circuncisión como parte de los requisitos para ser salvos, es decir, las obras. Y Pablo se negaba rotundamente a aceptar que las obras nos hacían salvos, ni guardar el sábado, ni circuncidarse eran requisitos cristianos para ser salvos. Solo la fe. Los que han leído un poquito sobre esto recordarán que hay 4 solas: la sola fe, sola fide, la sola gracia, solo Cristo. Ahorita no recuerdo la cuarta, pero bueno, la fe es el fundamento para tener la gracia de Dios que nos hace salvos. Hermanos amados, hay 2 grandes temas, como lo dije al principio. Y hay un tercer tema que vamos a mencionar también en esta reflexión, que es importante tener a mano. Primero, el asombro de Pablo. Pablo se asombra. ¿Cómo es posible, palabras más, palabras menos, que habiéndolos dejado solo su tiempo, comenzaran a pensarse? Nada menos que a Pedro. Pablo lo amonestó en público porque vio que no estaba actuando con rectitud. Una segunda idea es, o más bien una tercera idea, que es lo relativo al favor de los hombres o el favor de Dios. Pablo se pregunta, ¿buscar el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Qué será lo importante? ¿Quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios? Y es que, hermanos amados, hermanas amadas, en el tiempo que vivimos, en muchos púlpitos se habla de un evangelio light, de un evangelio que motiva a la gente, de un evangelio que quiere llevar a la gente al éxito. Y yo, fiel a la palabra, tengo que decirles que el evangelio que nosotros predicamos o hemos de predicar en esta iglesia es el evangelio de Cristo crucificado, de Cristo resucitado, de Cristo, únicamente de Cristo. Y es que, hermanos amados, hermanas amadas, nuestro evangelio es un evangelio de arrepentimiento. Mateo 3:2 y 4:17. El llamado de Jesús y de Juan el Bautista es: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El evangelio de Cristo no es: hermanos, ustedes tienen que prosperar y tener dinero. Yo le voy a decir algo. Ahora que estaba ahí sentadito, al principio la iglesia estaba bastante vacía. Yo le doy gracias a Dios porque ahora está más llena. Todavía hay espacios. Hay hermanos que todavía no se atreven a venir por razones entendibles del COVID-19. Pero le digo algo, yo le decía: Señor, no importa que las ofrendas bajen, yo prefiero una iglesia llena que una bolsa llena de ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque, hermano amado, hermana amada, lo importante es la salvación de las almas. Ya Dios proveerá si hace falta algo. Pero yo prefiero, repito, una iglesia llena y no bolsas de ofrendas llenas. Porque el evangelio verdadero es el evangelio que busca la salvación de todo aquel a quien le ha sido predicada la palabra. Hermanos amados, voy a resumir esta reflexión diciendo que el asombro de Pablo, ¿saben a qué se me parece? Claro, en diferentes contextos. Se me parece al asombro que mostraron los apóstoles cuando iban en la barca con Jesús y se preguntaron: ¿quién es este a quien el mar y las olas obedecen? A pesar de que Cristo los regañó y les dijo: hombres de poca fe, ellos se asombraron como niños. Es parecido al asombro que muestra Pablo al ver que los gálatas habían cambiado el evangelio de Cristo por un evangelio espurio, por un evangelio ajeno a la verdad bíblica. En cuanto a los del anatema, Pablo califica con extrema dureza a los que traían un evangelio diferente. Porque repito lo que dije hace un momento, y eso debe quedarnos a todos claro. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Sea un hombre, sea una mujer o sea un ángel, si el hombre, la mujer o el ángel se desvían del mensaje central del evangelio, sea anatema. No cabe un evangelio light, no cabe un evangelio motivacional, no cabe un evangelio de éxito, no cabe un evangelio de prosperidad económica. Cabe un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de amor a Dios y amor al prójimo, un evangelio que se goce en la cruz de Cristo. Como dice Santiago, capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que el fruto de la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, hermanos, ese es el evangelio. No es un evangelio de comodidad, es un evangelio de sufrimiento que nos debe sacudir para predicar a Cristo crucificado y también, por supuesto, a Cristo resucitado. Debemos preguntarnos: ¿agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Enseñamos desde acá para quedar bien con los hombres y decirles lo que quieren oír? ¿O enseñamos
lo que deben oír. ¿Predicamos un evangelio light o un evangelio centrado en la cruz de Cristo? Arrepentimiento, perdón de pecados, amor a Dios, amor al prójimo. La iglesia no debe predicar un evangelio que nos haga amigos del mundo. Porque dice Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigos de Dios, en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, si hemos predicado esta mañana un evangelio impopular y el mensaje ha quedado claro, yo me doy por satisfecho. Le doy gracias a Dios, porque la iglesia de Cristo tiene que ser sacudida de la modorra, tiene que ser sacudida de la comodidad, tiene que ser sacudida de todo aquello que no es de Cristo. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que nos hagas seguidores de Cristo y no seguidores de hombres. Seguidores del evangelio auténtico y no seguidores de un evangelio prostituido, de un evangelio pervertido por la mentira y por las verdades humanas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.